Quiero que vaya esta mañana al libro de Lucas, capítulo 41 al 44. ¿Se acuerdan que un tiempo atrás, cuando les prediqué del Salmo 22, les dije que volveríamos al Salmo 22? Bueno, esta mañana vamos a estar mirando acá en la Escritura, en Lucas, y también vamos a estar volviendo al Salmo 22. Así que dice la Escritura, porque justamente esta semana comenzamos con lo que se llama la Semana de Pasión de Cristo Jesús, lo que se conmemora la cristiandad, entre comillas, porque yo no necesito una semana para recordar lo que Cristo ha hecho por mí. Lo necesito recordar todos los días de mi vida, a cada instante de mi vida, y no necesito tener una semana, porque en 365 días una semana es nada. Y después me olvido de lo que Él ha hecho por mí y por causa de mí. Entonces es muy importante tener esto en mente. Pero como se celebra, y usted fíjese que hay tal fiesta que no dan abasto los aviones. El aeropuerto está lleno de gente viajando de aquí para allá, recordando casualmente la pasión de Cristo, ¿no? Mire qué interesante. Entonces, lo único que hacemos es esperar, le llamamos vacaciones. Pero qué poca memoria de lo que ha hecho Él por ti y por mí. Y yo esta mañana quiero hablar de lo que Él ha hecho por ti y por mí, para que realmente hagamos memoria de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Porque si no, si Él no hubiese venido, todos estaríamos condenados. Todos. No hay uno que hubiese podido. Nadie hubiese podido. Y por eso, mirando acá las Escrituras, en el libro de Lucas capítulo 22, 41 al 44, dice: puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a ver que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, había llegado a Getsemaní, al huerto de Getsemaní, a última hora de la tarde en compañía de sus discípulos. Y después de pedirle a los discípulos que velaran con Él, Él se alejó de ellos y se arrodilló para orar. Acá tenemos grandes ejemplos nosotros si queremos orar. Él se arrodillaba y le pedía al Padre. Y vemos que se retiró y los discípulos quedaron un poquito más lejos de Él. Y vemos acá que Jesús, pocas horas más, iba a pasar por el sufrimiento más terrible que el Santo Hijo de Dios podía conocer. ¿Y qué era ese momento tan profundo que iba a pasar Jesús? Jesús no rehuyó al dolor de la crucifixión, de la cruz. Porque aquella forma cruel que tenían los romanos de ejecución, la utilizaban para hacer sufrir a los peores criminales que había. Y ya que Jesús, el bendito Hijo de Dios, era verdaderamente hombre, Él iba a sentir el dolor en toda su plenitud. Porque muchos dicen, bueno, Jesús era Dios, y como Dios, pero es que Él vino como hombre. Él era Dios. Pero cuando vino a este mundo, Él vino como hombre.
100% Dios, pero 100% hombre. Y dice que él no tomó, lo dice el apóstol Pablo cuando le habla a los filipenses, dice que él no tomó el ser igual a Dios, sino que él se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, haciéndose siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiere decir que todo lo que él hizo, todo lo que él caminó, lo hizo como hombre. Quiero que lo tenga usted muy claro, para que no confunda, porque nosotros adoramos a Jesús como Dios, adoramos a Jesús como nuestro Salvador, pero tenemos que recordar cómo fue Él cuando comenzó a caminar en esta tierra. Fue hombre 100%. Y vemos que esa agonía ahí en el huerto de Getsemaní fue lo que hizo que su sudor fueran como grandes gotas de sangre. Ahora, usted dice, ¿por qué tanta presión, tanta agonía en ese momento ahí en el huerto de Getsemaní? ¿Saben? No se debía a lo que él iba a sufrir a manos de aquellos malvados que lo iban a golpear y azotar. No era por eso. No era por lo que tenía él por delante. Era porque Jesús, escúchenme bien esta mañana, iglesia, Jesús iba a ser desamparado por su Padre. ¿Se acuerda cuando David decía, cuando comenzaba el Salmo 22, por Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya lo veremos. Pero Jesús iba a ser abandonado por el Padre. Y él iba a sufrir durante esas 3 horribles horas de oscuridad. Como dice la Escritura, aquel que no había conocido pecado, Dios lo hizo pecado por ti y por mí. Como dice ahí en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Dios lo hizo pecado por nosotros. Cuando uno mira ahí en el profeta Habacuc, cuando él clamaba por el pueblo, él dijo unas palabras que han quedado escritas y tienen que ver mucho también con Jesús. Porque ahí en Habacuc 1:13 dice, Dios es muy limpio de ojos para ver el mal y no puede contemplar el agravio. A veces nosotros pensamos, bueno, un pecadito, pero Dios no puede ver el mal. No hay pecado grande y pecado pequeño. Hay pecado. Y Dios es tan puro de ojos que no puede ver el mal. Dios iba a traer y hacer caer todo el peso de nuestros pecados sobre Jesús. Y sabe, lo iba a tratar a Jesús con todo el odio que Dios tiene contra el pecado. Y de hecho, Dios lo iba a tratar a Jesús como el mismo pecado. Como el mismo pecado. Dios lo iba a desamparar. Y esto es lo que Jesús tuvo que enfrentar. Ser desamparado por Dios. ¿Se acuerda que al comenzar el año nosotros recibimos una escritura, no te voy a desamparar ni te voy a dejar? ¿Y sabe por qué? Porque Jesús fue desamparado por nosotros. Por eso Dios no nos puede desamparar ni nos puede abandonar. Porque ya fue abandonado Jesús. Ya fue dejado Jesús. Mire, Jesús caminó toda su vida terrenal en una plena comunión con el Padre. Pero eso se iba a romper. Porque él durante 33 años caminó en obediencia a Dios. Y ahí en Getsemaní, en esa hora tan tremenda para Jesús,
Jesús estaba viendo esa copa, que le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Sabe? Si Jesús hubiese tomado ese momento, bueno, con tranquilidad, como muchas veces decimos, hermano, tranquilo, no hubiese sido el Santo Hijo de Dios. Porque la Biblia dice, allí en Salmo 69:20, esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consolador y ninguno hallé. Jesús no encontró quien lo consuele. Jesús no encontró quien se compadeciese de él. Los discípulos se quedaron dormidos de tristeza. Y dice la Biblia, acá en Lucas que acabamos de mirar, dice que un ángel vino del cielo para fortalecerlo. Ahora, el ángel no podía sentir lo que sentía Jesús. El ángel no podía consolarlo a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Oró más fervientemente y se sometió plenamente a la voluntad de Dios. El ángel lo único que hizo fue darle fuerza, porque era tan pesada la copa, pero no tuvo quien se compadeciese y no tuvo quien le traiga consuelo a Jesús. Y ahí vemos en el Salmo 22:1, donde comienza, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Cuando miramos los evangelios, nosotros vemos al Señor Jesús que se dirigía siempre al Padre como Padre o Padre mío. Y eso nos muestra que había una intimidad con el Padre, que había una relación con el Padre. Y esa expresión enfatiza la eterna comunión entre el Padre y el Hijo. Y vemos que en esa Padre mío, vemos la dependencia que Jesús tenía en el Padre. Porque se acuerda que Jesús dijo, lo que hace el Padre, eso hago. Yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Entonces vemos que había una relación profunda con el Padre, una relación con Dios. Como hombre, Jesús honró al Padre, mientras que todos nosotros hemos deshonrado a Dios, porque el pecado trae deshonra a Dios. Pero Jesús lo honró. Y vemos ahí, ¿se acuerda cuando comienza el ministerio de Jesús? Ahí en Mateo 3:17, dice que se abrieron los cielos sobre él y se oyó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué difícil debe haber sido para Jesús. Escúcheme bien, qué difícil. Después de 3 años de haberlo servido fielmente a Dios, de haber sido un hombre fiel con Dios, ser desamparado por Dios. Durante esas 3 horas de tinieblas, de oscuridad en esa cruz. Muchas veces nosotros hemos sido fieles y somos fieles a Dios y tenemos que pasar por situaciones y circunstancias. Y muchas veces nos llegamos a enojar. Pero Él fue desamparado, fue abandonado por Dios durante esas 3 horas en la cruz. La noche anterior Jesús había estado en el jardín de Getsemaní. El hombre que era perfecto, obediente, un hombre que seguía la instrucción de su padre, llega el momento ahí en ese huerto de Getsemaní y ora pidiendo si era posible que esa copa pasara de él. ¿Sabe? Al día siguiente, en la cruz, él sufrió primeramente a manos de los hombres y sufrió el ataque del mismo diablo, el ataque del enemigo. Sin embargo, lo que aterró a Jesús ahí en Getsemaní
vino después. Porque el horror de Cristo Jesús, esas 3 horas de oscuridad, de tiniebla, cuando el Hijo de Dios fue desamparado por su propio Padre, esas horas fueron terribles para Jesús. Y muchas veces no pensamos en eso. Pero hermano y amigo, era la única manera que el Padre tenía para tratar el tema del pecado. ¿Y sabe lo que hizo? Fue allí que Jesús se convirtió en pecado por nosotros, como vimos en la Escritura. Se convirtió en el sacrificio del pecado y se convirtió en nuestro sustituto, porque Él tomó el lugar de cada uno de nosotros ahí en esa cruz. Porque dice el apóstol Pedro, en 1 Pedro 3:18, dice: el justo sufrió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Fue Él que puso su vida, que puso su cuerpo en esa cruz donde fue crucificado. Él lo hizo como injusto, lo cual éramos todos y cada uno de nosotros, para que nosotros seamos declarados justos delante del Dios por medio de la fe en Jesús. Por eso hay que entenderlo en la Escritura que dice: el justo Jesús por los injustos nosotros. Pero hay un intercambio. Él tomó todo lo mío y me dio todo lo de Él. Por eso a veces el enemigo viene y te quiere condenar, porque si no entendemos lo que Jesús hizo en la cruz, si sabemos tan poco de lo que Jesús hizo en la cruz, que solamente la llevamos colgada o la vemos arriba en la iglesia, tenemos que entender la profundidad de la cruz. Tenemos que entender lo que Él hizo por cada uno de nosotros. ¿Sabe, hermano? Dios se ocupó de raíz del mal. A veces nosotros vamos y cortamos las hojas de arriba, pero si no sacamos la raíz, la planta vuelve a nacer o sigue creciendo. ¿Por qué? Porque nosotros, como dice David, en pecado me concibió mi madre. El pecado ha sido nuestra naturaleza. Cuando uno comienza la vida, nadie te dice cómo tenés que mentir. Tú mientes. Nadie te dice de qué manera, porque hay una naturaleza que es caída, la naturaleza del hombre. Pero Dios juzgó a Cristo Jesús ahí en la cruz y lo juzgó por todo y cada uno de nosotros. El Señor Jesús confesó como suyo, como los pecados míos, lo confesó como que fuesen pecados de Él. Lo confesó, y todos mis actos pecaminosos, todo lo que yo he hecho, todo lo que yo cometí, Él lo soportó y lo cargó sobre Él. En ese castigo que yo merecía, lo tomó Jesús, muriendo por mí en esa cruz. ¿Le puede dar un aplauso a Jesús? Los hechos de Cristo, las palabras de Cristo, los pensamientos de Cristo fueron siempre agradables a Dios el Padre. Siempre. Pero en aquellas horas, las horas más terribles, esas 3 horas de tiniebla, Él tomó tu lugar y Él tomó mi lugar. El que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Ahí en el Salmo 22, 4 al 6, dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú lo libraste. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Y vemos ahí en el Salmo 22, 9 al 10, que mientras Jesús estuvo en la tierra, el Señor Jesús puso siempre su confianza en Dios. Y vemos, dice: pero tú eres el que me sacó del vientre de mi madre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Eso lo dijo David, hablando proféticamente. Vemos acá, en estos versículos, que describen cómo Jesús fue desamparado
por Dios el Padre durante esas 3 horas de tiniebla en la cruz. Jesús siempre había puesto su confianza en Dios. Y el Padre había declarado y proclamado sobre Jesús que en Él se complacía. Había una complacencia entre el Padre y el Hijo. Pero sin embargo, en esas 3 horas, Jesús iba a ser desamparado por Dios. No tuvo ninguna respuesta de parte de Dios en esas 3 horas. Ahora David proféticamente dice que los antepasados, los líderes del pueblo, anteriormente habían confiado en Él, en Dios, y habían clamado y habían recibido ayuda en medio de sus dificultades. Habían clamado y habían puesto la confianza en Dios. Y habían recibido ayuda y liberación de parte de Dios. Pero sin embargo, con Jesús, que siempre había confiado en Dios, en esa hora se encontró desamparado por Dios. Bajo ese extremo dolor, porque no podemos, no podemos sondear la profundidad del dolor y el sufrimiento de Jesús, que Él llegó a considerarse y verse como un gusano. ¿Por qué un gusano? Aplastado bajo el terrible juicio de Dios contra el pecado. Él había clamado como lo habían hecho los padres anteriormente, pero no hubo ninguna respuesta de parte de Dios para Jesús. Además, algo que muchas veces pasamos por alto, es que a Jesús, cuando lo llevaron a la cruz, le habían quitado todas sus ropas. No lo pensamos nosotros. Y cuando Jesús estaba ahí, se convirtió en la burla de los hombres y en despreciado del pueblo. Durante esas 3 horas Jesús obró lo necesario para que tú y yo podamos llegar a ser reconciliados con Dios. Dice acá, el gusano, ese aplastamiento de Cristo Jesús, produjo algo en lo que Dios podía deleitarse, Dios el Padre. Mientras la gente se burlaba de Él y lo dejaban en ridículo a su propio Mesías, se burlaban, Jesús honró a Dios el Padre. Lo honró con ese sacrificio como la única ofrenda por el pecado. Vemos ahí en el versículo 7 que Jesús dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, manean la cabeza. Es como si lo miraban ahí en la cruz, durante esas horas que Él estaba ahí en la cruz, el oprobio, la vergüenza. Porque ¿saben lo que es ser desnudado y clavado en la cruz? Y todos los que pasaban se burlaban. A veces no tomamos nosotros conciencia de esto. Y vemos que acá en el versículo 8, sus enemigos se burlaron de la confianza que Jesús tenía en Dios. Y dice, se encomendó a Jehová, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Porque eso es lo que pasaban cuando pasaban delante de la cruz, le decían a Jesús: se encomendó a Dios, que le libre Dios, que le libre Dios. Y cuando Él dijo, lama sabatani, dice, está pidiendo, bueno, que venga a ver si viene Dios y lo salva, a ver si viene Dios y lo ayuda. Pero sabe, Dios no vino a ayudarlo. Dios dice, ¿por qué? Porque estaba cargando con tu pecado y mi pecado. Estaba cargando con la copa que Él dijo, si es posible,
Estaba cargando con todos los pecados de la humanidad. Estaba cargando con todo lo que tú has hecho en toda tu vida. Con todo lo que hiciste, con todo lo que haces y con todo lo que harás. Lo estaba cargando Jesús en esa hora. Mire, a pesar de todo el intento de Satanás en esa cruz, porque Satanás intentó desesperadamente frustrar la obra de Cristo. ¿Y qué puso? Los burladores. ¿Te gusta que se burlen a ti? No hay nada que te enerve más que la burla, ¿no? Pero él trató por todos los medios, el diablo, de hacer desistir a Cristo, de ir y mantenerse en esa cruz. Porque llegó un momento que le dijeron, bájate de la cruz y creeremos en ti. Le pidieron que se bajara. ¿O no? ¿No lo leyó en el Evangelio? Bájate de la cruz y vamos a creer. Mira hasta el punto que llegó el mismo Satanás a decirle que se bajara. Pero ¿sabe? Lo provocaron. ¿Para qué? Para que abandonara la obra que él había venido a hacer. Porque para eso vino Jesús. Ya lo había dicho. Dice, Cristo Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y eso estaba haciendo él en esa cruz del Calvario. A pesar de la debilidad que Cristo tenía en esa cruz, la presión que le enfrentó durante esa lucha, nuestro Señor Jesucristo continuó poniendo su confianza en Dios el Padre, aunque el Padre no lo escuchó. ¿Cuántas veces nosotros confiamos en Dios y dice, bueno, pero Dios no me escucha, ya abandonamos? Pero Él no abandonó. Él siguió creyendo, Él siguió confiando en Dios. Aunque clamó a Dios, pero Dios no le contestaba. Durante esas 3 horas no hubo respuesta de parte de Dios. Y a veces no lo vemos nosotros. Leemos rápidamente, nos quedamos con que Jesús sufrió en la cruz, pero no evaluamos los sufrimientos que Él tuvo. Por eso nuestro cristianismo ha llegado a ser tan débil. Tan débil. Al primer problema ya dejamos. A la primera situación ya abandonamos. Hay un pequeño problema, ya dejamos. Pero Él en la cruz seguía clamando y seguía creyéndole a Dios el Padre. Pero no había respuesta de parte de Dios. Jesús dice, desde el vientre de mi madre, cuando María lo dio a luz como primogénito, engendrado por el Espíritu Santo de Dios en el vientre de María, y desde entonces, hasta que Él entregó su Espíritu al Padre, Él siempre caminó en obediencia a Dios el Padre. Desde el nacimiento de Cristo, Jesús siempre se apoyó en Dios. El Padre siempre fue su confianza para Jesús. Porque Él tuvo total dependencia en el Padre, total comunión con el Padre, total obediencia con el Padre, total compromiso el Señor Jesús con el Padre. Y Jesús confesó a Dios como su Dios, porque estaba obrando y operando como hombre, no como Dios. Y Él lo honró a Dios a cada paso que Él dio. Porque Jesús honró a Dios con sus pensamientos, Jesús honró a Dios con sus palabras, Jesús honró con sus acciones. Y expresamente en esa hora cuando estuvo en aquella vergonzosa cruz, delante de todos sus burladores, delante de aquellos que lo acusaban, delante y se burlaban de Jesús. Y Él llegó a decir ahí en el Salmo 22, 1 al 13, porque se acuerda que cuando comencé con el tema de los salmos, yo les dije que en los evangelios vemos la parte exterior de lo que Jesús hizo.
Pero en los salmos tenemos las oraciones que Jesús hizo ahí en la cruz. Por eso nosotros ahora estamos mirando el Salmo 22 y viendo las oraciones que Jesús hizo cuando estaba en esa cruz. ¿Me entienden? Por eso la importancia de estudiar los salmos y estudiar los evangelios. Porque Jesús cuando vino ahí camino de Emaús, dijo, en los salmos está escrito de mí. ¿Me entienden? Y estamos viendo este Salmo 22, que es un salmo que David escribió proféticamente. Ahí en el versículo del Salmo 22, 11 al 13, dice, no te alejes de mí, porque la angustia te acerca, porque no hay quien ayude. Me rodearon muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. ¿Se acuerda que David veía a la gente? Pero acá está hablando proféticamente. Para David eran imaginarios, pero para Jesús eran reales. Los tenía ahí delante de la cruz, cuando pasaban delante de él. Mire, Dios inspiró a David para dejar escrito y que escribiera acerca de los sufrimientos de Jesucristo. Para que dejara escrito acerca de su muerte y para que dejara escrito de su resurrección. Y así también como algunas glorias que vendrán a través de ese sacrificio hecho una vez y para siempre. Durante esas 3 horas de tinieblas en la cruz, Jesús fue desamparado por Dios. Mientras afuera el sol brillaba, pero dice que a las 3 todo se oscureció. Todo se oscureció. Y dice que hubo un terremoto que vino. Cuando Jesús llegó al final de esas horas, ya en su agonía, donde prácticamente había derramado hasta la última gota de sangre en esa cruz, Jesús llegó a decir, no te alejes de mí, no te alejes de mí, Dios mío. Porque la situación, esta palabra que dice no te alejes de mí, nos da la clave de lo que eran esas horas, esas 3 horas en la cruz de Jesús. Tremendas horas que nosotros no podemos llegar a imaginar. No podemos sondear el dolor y la angustia de Cristo Jesús por causa de mí y por causa de ti. Mire, Él llegó a un punto donde Él se encomendó a Dios, porque no había otro que podía a quien encomendarse. Porque todo el pueblo se burlaba. Todos los que pasaban se burlaban. ¿A quién se iba a encomendar? ¿Se acuerda cuando vinieron ahí a buscarlo en Getsemaní? Que preguntaron quién es, dijo, yo soy, y cayeron todos. Pero él le dijo, deja ir a ellos, y se entregó. Pero fue después de ese clamor en Getsemaní que él pedía si era posible que pasara esa copa. No era que estaba pidiendo que pasara la cruz. No. Era la carga. La copa, esa copa eran tus pecados y mis pecados. Era una copa tan pesada cuando empezó a ver la maldad de todos y cada uno de nosotros. Él comenzó a pedir, Padre, si es posible, el Santo Hijo de Dios, si es posible. Como diciendo, no hay otra manera. Ser desamparado por el Padre. Y él dice, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Todo eso lo hizo el Señor Jesús. Por ti y por mí.
y tuvo que enfrentar a sus enemigos en esa cruz, colgando desnudo, mientras todos se burlaban, lo vituperaban. Los líderes judíos eran como fuertes toros de Bazán, toros que lo rodeaban para atacarlo, lo rodearon. Como leones rugientes, lo buscaban para devorarlo. Y hay 7 horribles expresiones en este resumen de la angustia de Jesús. Primeramente, Él se sintió derramado como agua. Vio cuando el agua se va, Él comenzó. Usted vio que a veces cuando usted va perdiendo, pierde sangre, se va desvaneciendo, debe ser derramando. Sus huesos se descoyuntaron. ¿Has tenido alguna vez un dolor de brazo, como tiene mi esposa a veces? Que se descoyunten el brazo. A veces veo los partidos de fútbol y usted ve a los jugadores que se les sale el brazo, bien tratan. Pero acá se le descoyuntaron los huesos a Jesús. Al colgar en esa cruz, todo el peso se descoyuntaron. Dice, sus huesos se descoyuntaron. Su corazón se derritió como cera. ¿Usted vio cómo se derrite la cera? Se va yendo. Y dice que su lengua se pegó a su paladar. ¿Se acuerda que le ofrecieron vinagre? Porque se secó de tanto gemir en esa cruz. Se secó su lengua a su paladar. Él se vio puesto en el polvo de la muerte. Él se vio muerto ahí. Porque se iba. Vio como a veces escuchamos ese, me voy y se fue, ¿no? Pero él se sintió ahí puesto en el polvo de la muerte. Y en medio de eso, Jesús se encomendó a Dios. Los soldados romanos lo rodearon como perros, traspasando su mano. Porque se acuerda cuando miramos lo de David, que era imaginario lo que David decía. Pero acá estamos hablando de la realidad, que era proféticamente lo del Señor Jesús. Ahí en el versículo 16, ¿lo tienes? Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de maligno, horadaron mis manos y mis pies. Está hablando de los soldados romanos que vinieron y le clavaron la corona de espinas, le horadaron las manos. Para David era imaginario, para Jesús era real. Y sabe, hermano y amigo, lo sorprendente de la muerte de Cristo ahí en la cruz es que todo se cumplió como Dios el Padre lo había establecido. Se cumplió aún la vestimenta, porque vemos ahí en Lucas 23, 22 al 24, mostrando cómo Dios mantenía un estricto control sobre todo lo que ahí sucedía. Y él le dijo por tercera vez, está hablando Pilato, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré, pues y le soltaré. Y yo me hago esta pregunta, si no hay ningún delito, ¿por qué me tienes que castigar? ¿Por qué? ¿No? Porque, vamos a leer de nuevo, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y después le voy a soltar. Le voy a soltar. Lo azoto, pero después se lo suelto. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos, escúcheme, y de los principales sacerdotes prevalecieron.
Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Acá está el lavar de las manos de Pilato. Les concedió lo que ellos habían deseado y habían querido. Y en el versículo 33, 34, dice, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y escúcheme, miren lo que dice. Y repartieron entre sí su vestido echando suerte. Ya estaba escrito. Ya estaba escrito cómo iba a suceder. Mire, hermano, los hombres eran plenamente responsables de sus actos. Todos fueron responsables, porque así como somos nosotros, cada uno somos responsables de lo que nosotros hacemos, porque Dios nos hace responsable a cada uno. Ellos fueron responsables, aunque estaba escrito, aún la negación de Judas estaba escrita, pero Judas era responsable. Pilato era responsable. Los judíos eran responsables. Los soldados romanos eran responsables. Jesús perseveró en su confianza con Dios. Por eso ahí en el versículo 19 dice, no te alejes de mí. No te alejes de mí. Dios permitió, hermano, que la espada atravesara al Santo Hijo de Dios. Como dice la Escritura, heriría al pastor y se van a dispersar las ovejas. Y sucedió así. Satanás, como león rugente, como dice Pablo, es Pedro que anda buscando a quien devorar. Lo buscó a Jesús para devorarlo cuando clamó Jesús al Padre. Hasta que vino un momento. Hasta que llegamos al versículo 24 del Salmo 22, donde Dios le oyó. Y ahí cambió todo. Y ahí Dios le respondió a Jesús. Por eso vemos, cuando vimos el Salmo 22, que hubo un momento que todo cambió para David, ¿se acuerdan? Bueno, acá hay un momento donde todo cambia para Jesús también. Cuando Jesús dijo, consumado es. Consumado es. Diciendo, Padre, todo ha sido terminado. Y confiadamente Jesús entregó su espíritu. Y ahí Dios lo oyó. Ahí Dios lo oyó. ¿Por qué? Porque el sacrificio fue cumplido. ¿Por quién? ¿Y para quién? Para la justicia de Dios y para que tú y yo, por medio de la fe en Cristo, seamos declarados justos a los ojos de Dios, a los ojos del Padre. Por ese sacrificio tan grande que Cristo Jesús hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Nosotros no vamos a ser desamparados, porque Jesús ya fue desamparado. Y lo hizo para ti y para mí. Por eso cuando el diablo viene y te ataca, como lo atacó a Jesús, cuando el diablo viene buscándote cómo devorarte, mira a aquel que en todo momento siguió confiando en Dios y que no pudo detenerlo en esa obediencia perfecta a Dios el Padre. Por eso él, el mismo David, nos dice que no quedó en esa tumba, fue resucitado, y eso lo veremos el próximo domingo. Se levantó. ¿Por qué? Porque había cargado con el pecado mío y el pecado tuyo. ¿Para qué? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios.
Hermano, quiero que pienses cada día en lo que Jesús ha hecho por ti y el costo que ha tenido tu salvación. Porque no somos salvos por los milagros, somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Somos salvos por aquel que se negó a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte y muerte de la cruz. Vamos a darle gracias al Señor. Y cuando le damos gracias, yo quiero que pienses en este sacrificio tan grande. Comenzamos la reunión esta mañana diciendo que Dios nos ha hecho bien. Y quiero cantar esta canción, merecedor de alabanzas. Cuando decimos un sacrificio tan grande, con la ayuda del Espíritu Santo, puedas pensar, semejante dolor, semejante copa, que Él llegó al punto de decirle, Padre, si es posible. Y no era posible. No era posible porque no habría salvación. Porque no habría perdón. Porque no hubiese habido un consumado es. No hubiese habido un Salvador como Cristo Jesús. Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y desde el primer momento que Él empezó a caminar, su dirección era ir a Jerusalén y entregar su vida ahí en la cruz del Calvario para salvar a los más viles pecadores como tú y como yo. Escucha esta canción.